fase productiva de producción, por decirlo así. Y sí, Afinarlo a qué peligros posibles está expuesto el alimento, lo que se esté fabricando, produciendo, y alinearlo lo que realmente necesitamos en el plan con unas entradas que sean objetivas y que sean reales y pues plantear ciertas actividades que permita llegar a ese punto de control. hoy es tu primera sesión con nosotros. Están en varias, Ah, bueno, listo. pero tengo enredo de normas porque tengo como 4 normas encima. Ah, ya, ya, sí, decía porque no me acuerdo de haber hablado contigo. Porque nosotros hasta ahorita veníamos aplicando HACCP. La organización Ujú. tiene la opción de ¿qué profesión base tienes? Yo soy industrial y tengo agroindustrial también. Ah, bueno, agroindustrial. Bueno, entonces, de pronto ahí vas a aprender mucho acá, porque los ingenieros de alimentos, hasta donde habíamos venido, primero identificamos todos los posibles peligros que le pueden aplicar a nuestro producto o al producto Así. que definimos en nuestra ficha técnica. ¿Estamos de acuerdo todos los ingenieros de Ujú. alimentos con esto? David, Olga, Cindy, Sí, señor. Sí, señor. digamos que ya identificamos todos los posibles peligros. Ahorita, si definimos irnos por PCCs, tenemos que aplicar el principio número 2, que es la determinación de los puntos críticos de control. ¿Cómo llegamos a identificar estos PCCs? Que es la determinación de los... con el árbol de decisión. Mm. Si yo definí que me voy a ir por PPROs, entonces ¿qué coloco ahí? Equipo, ¿qué pasó? ¿Cómo así? Es que no lo entiendo, jefe. ¿Qué coloca ahí en dónde? Sí, en el procedimiento. O sea, yo tengo claro el árbol de decisiones para PCCs, pero si yo me fui por PPRO, Programa de requisitos operacionales. debo de colocar la metodología para definir cuál es o cómo voy a hacer mi análisis de riesgos. La más sencilla es probabilidad por gravedad, pero puedo tener otra metodología más amplia. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Listo. Entonces, ahorita sí le damos el 8542, determinación de los límites críticos y criterios de acción. ¿Quién me ayuda? Vamos a ver por dónde nos vamos. Vamos con Cindy. Bueno, se deben especificar los límites críticos en los PCC y los criterios de acción para los PPRO. La razón de su determinación se debe mantener como información documentada. Los límites críticos en los PCC deben ser medibles. La conformidad con los límites críticos debe asegurar que no exceda el nivel aceptable. Y los criterios de acción para los PPRO deben ser medibles u observables. La conformidad con los criterios de acción deben contribuir a la garantía de que no se exceda el nivel aceptable. Perfecto. Entonces, digamos que aquí ya vamos a hablar que se aplica el principio número 2 o el séptimo paso de nuestros 12 pasos. Tengo que ser muy claro que yo primero hago una identificación en todos mis posibles peligros de mirar cuáles controlo por BPMs. Y a esos yo no les aplico el árbol de decisiones. ¿Me hago entender? Sí, señor. Entonces, todos mis posibles peligros. Yo tengo un peligro físico en la recepción de una materia prima. Por decir algo, estoy recibiendo plátanos, papas. Y yo hago una inspección visual. Esa medida de inspección visual lo tengo definido que es una BPM. Pues yo no le voy a aplicar ese riesgo físico el árbol de decisiones porque ya lo tengo controlado por BPMs. Pero fue una pregunta, digamos, en el caso de fabricación de mantequilla, que ya en empaque en varias empresas se hace es manualmente, ahí no sería
digamos, un PCC porque eso ya iría más en las partes de la BPM, ¿no es cierto? Depende. ¿Por qué? ¿De qué? Cuando tú me hables de decir el empaque de la mantequilla, eso lo hace una máquina, ¿cierto? No, lo hace una persona. Ah, aquí es chinomático. Sí. Te aumenta más los riesgos. Pero por ser parte, digamos, de operarios y control de lavado de manos y eso no se podría controlar por BPMs. Sí, la parte de contaminación cruzada de operario lo haces por BPMs, Sí. pero la migración del empaque, Ah, ok. mira que ahí ya la cosa se nos enreda un poco. Y dentro de ese análisis tú tendrías que mirar y definir si es un PSC o no. Digamos que tú, el proceso de empaque frente al empleado, sí, estoy de acuerdo, lo puedes controlar por BPMs, pero el riesgo que hay de contaminación, ¿qué riesgo sería de contaminación qué? Biológica. ¿Biológica? No. Pues porque puede haber como contaminación ambiental ahí al estar No, expuesta a digamos la que todo eso máquina. yo lo controlé por BPM, yo estoy hablando desde el Ah, ok, empaque. ok. ¿Cuál riesgo sería? Física. Físico. ¿Quién físico? Muy bien, N. Castelar. ¿Puedes hablarlo? Químico. Normalmente es químico. Ahí, a eso le tienes que aplicar el árbol de decisiones, a ese riesgo de contaminación química, que normalmente sería porque, Olga Nidia, te la monto a vos que eres ahí la experta, para que nos ayudes. Riesgo químico por el empaque, Sí, sí, por no sé, alguna migración, algún migración, tinte, principalmente de qué. mm, de algún tinte Esos tintes principalmente que tienen, los que son colores fuertes. plomo. Exacto, metales pesados. Ahí sería migración de metales pesados, que normalmente hay unas tintas que para ciertos colores todavía está. Entonces hay que tener en cuenta esto de las mantequillas, que precisamente una cosa es el empaque y otra cosa, precisamente me pasó en estos días con una que compré, que ya cuando le marcaron la fecha de vencimiento, esa tinta con que marcaron la fecha de vencimiento terminó pasando el producto, para que lo tengamos en cuenta. Entonces sí, hay una parte que la controlo por BPMs. Estuvo muy buena la pregunta. Eso yo no le aplico árbol de decisiones. Pero esta parte ya del empaque y de tinta, sí le tengo que aplicar árbol de decisiones para saber si eso termina siendo un PCC o no. Todos conocen el árbol de decisiones. ¿Alguien tiene algunas dudas? Nos tomamos unos minutos y lo explicamos. ¿Qué quiere? Yo no lo conozco. Listo. ¿Quién más no lo conoce? Por acá dicen que sí, como recorderis, eso está bien. David, ¿vos manejas bien el árbol de decisiones? ¿Los David manejan bien los árboles de decisiones? ¿Aló? David Fernández y David Restrepo. No, no, no lo manejo muy bien. Y David Restrepo, ¿cómo se llamaba esa telenovela que eran dos hermanos? Ya se me olvidó. Ni idea. David Restrepo, ¿vos manejas el árbol de decisiones? Lo utilizo en algunos momentos. Sí. Bueno. Oiga, yo creo que vos sí te acordás de esa telenovela que sacaron que eran dos hermanos. No, ni idea. No, no. Soy poco televidente. Ah, bueno, yo sí me acuerdo de esa telenovela que eran dos hermanos que nacieron el mismo día. Como para poner aquí a los hermanitos David. Eh,
que siempre los confundo. Bueno, entonces parece ser que vamos a hablar del árbol de decisiones frente a esto. Entonces hablemos un momentico del árbol de decisiones. ¿Están viendo las filminas sin ningún problema? No, no se ven. No No, sé. Y si nadie me dice que comparta pantalla, Dios mío, yo estaba, como estaban leyendo la norma, yo estaba creyendo que estaban leyendo mi pantalla. Bueno, ahorita sí, ¿cierto? No, todavía ¿Están no. viendo la... No, ¿No? señor. Y ahora, Sí, ahora sí. bueno, No, listo. todavía no. No, no, entonces ya casi llega, ya No, casi yo llega. ¿Listo? A los que no les ha llegado, ya les llegó. ese no. Sí, sí, ya. Bueno, perfecto. Digamos que está claro que yo primero identifico todos los posibles peligros. Los coloco en las diferentes fases y los coloco en las materias primas. Primero hago un análisis de todos estos posibles peligros, cuáles los controlo por BPMs. Y los que no, les aplico el árbol de decisiones. ¿Listo? Entonces, digamos que esto es una propuesta que es la de la FAO, ya trae hasta estos formularios, entonces acá me dice que aquí ya tengo control del agua como ingrediente y lo tengo por una BPM. Que vamos a ver, la realidad es que sí. Y luego, ya, los peligros que no controlo mediante BPMs, los tengo que definir o los tengo que identificar, controlar por SCs, como tal. ¿Listo? Perfecto. Entonces, los peligros que yo no controlo por BPMs, los analizo para determinar si son un PCC o no. Y aquí está el famoso árbol de decisiones, que es una serie sistemática de 4 preguntas que son un análisis de riesgo. Y ya vamos a mirar dónde está el análisis de riesgos. Y ahí es donde yo no entiendo por qué se inventaron los PPROs, porque aquí hay un pedazo donde hay un análisis de riesgos. Para determinar objetivamente si el peligro identificado en una operación específica del proceso es un PCC o no. Entonces, digamos que esto fue la metodología que los genios de la NASA habían definido. La primera pregunta: ¿existe una o varias medidas preventivas de control? Eso es lo primero que se busca. Acá en pocas palabras es si hay BPMs. ¿Listo? Es si hay BPMs. Entonces, si hay BPMs, si sí, se pasa a la segunda pregunta. Si no, se hace esta subpregunta, que a la final no son 4, sino 5. ¿Se necesita control en esta fase por razón de inocuidad? Entonces, si se necesita un control, por decir alguna inspección visual, una desinfección, cualquiera de estas, modificamos la fase y volvemos a comenzar el ciclo. Si no se necesita una medida de control, no es un PCC y se para. ¿Está claro hasta ahora? Sí, señor. Listo. ¿Quién me da un ejemplo? desinfección de frutas y verduras. ¿Eso es una medida de control? Sí, ¿Tengo que pasar entonces a qué? a establecer los límites. No, a la siguiente pregunta. Porque ya existe la medida preventiva. ¿Listo? Existe una medida preventiva de control, sí, desinfección. Ah, bueno, entonces el árbol de decisiones que me dice, oiga, haga la siguiente pregunta.
Entonces la siguiente pregunta, perdón, es, ¿ha sido la fase específicamente concebida para eliminar o reducir a un nivel aceptable la posible presencia de un peligro? Y acá nos dan una aclaración, que en el caso de las materias primas tal como llegan a la planta, contestar no y pasar a la pregunta 3. Pero esto es solamente para materias primas. ¿Listo? Queda claro. Ahora, esa fase, nosotros lo que definimos es que ha sido la fase específicamente concebida para eliminar o reducir un nivel aceptable de la posible presencia de un peligro. Entonces, si decimos no, pasamos a la pregunta 3. Si decimos que sí, automáticamente es un punto crítico de control. ¿Listo? Ahora, eso significa un análisis como tal de esa fase, dependiendo de los peligros que yo tenga. Si nosotros sabemos que esa fase hace parte de las BPMs, pues no la metemos. Si es una fase que se definió porque las BPM no nos dan control, sería un PSC. Si nosotros decimos a esa pregunta no, tenemos que aplicar la pregunta número 3. ¿Podría producirse una contaminación con peligros identificados superior a los niveles aceptables o podrían estos aumentar a niveles inaceptables? Que esa es la pregunta número 3, si esa fase no ha sido concebida como un PCC. ¿Podría un peligro identificado producir una contaminación superior a los niveles aceptables o aumentar a niveles inaceptables? Y acá es donde les digo a ustedes que se hace un análisis de riesgo. En otras palabras, es probable que el peligro tenga un efecto sobre la inocuidad del producto. La pregunta 3 se refiere tanto a la probabilidad como a su gravedad. Y la respuesta consiste en emitir un juicio, lo cual conlleva una evaluación del riesgo. Si yo hago esto, en pocas palabras, que este es un modelo bidimensional para evaluar el riesgo, que se está haciendo normalmente acá como medición de riesgo cualitativo, no cuantitativo. Ya estoy aplicando un criterio para un PPRO, pregunto. Si es cualitativo, sí. Y si fuera cuantitativo, ¿también aplica para un PPRO? Depende. ¿De qué depende, David? Si hay otra etapa posterior que disminuya No, o no, no, estoy hablando elimine el yo riesgo. solamente de PPROs. Si, si yo hubiera decidido irme solamente por PPROs, yo estaría esperando bien ver algo así como auditor. Sí, porque para PPRO pueden ser medibles o observables. Cualquiera de las Claro, dos. y tiene que haber una evaluación de riesgo, Sí. que es probabilidad por gravedad. Entonces, acá les hago una pregunta. ¿HACCP envive a los PPROs? Sí. La realidad es que sí. Y ahí es donde uno no entiende por qué los gurús de ISO se inventaron el PPRO, porque yo en HACCP sí hago un mini análisis de riesgo siempre. ¿Sí me hago entender lo que les quiero decir? Venga, los miro. Sí, señor. Que me gusta mirarlos. Sol Pro Zigzags, me apareció un montón de gente nueva. Yo creo que estos fueron los que nos hicieron caer la red. Y Yaina Marrugo Castro, estos son nuevos. Yaina, ¿cómo estás? Yaina,
Ah, bien, gracias. Perfecto. Acá dice N Castelar. N Castelar, ¿qué nos dice esa página web que tú colocaste? Me dio curiosidad lo que usted acaba de decir y Es- encontré la diferencia, ¿no? Sí, sí, que nos Pero empieza así, ningún árbol sustituye el sentido común, el conocimiento y la experiencia de un equipo y no cuida quien sin perder la vista de los requisitos de la norma podría clasificar sus medidas de control con o sin el uso de un árbol de decisión. Para dice. sumar elementos, al momento de realizar la clasificación es importante siempre tener presente las definiciones y características de estos dos tipos de medidas de control. Ah, Punto crítico de control es la etapa en la que puede aplicarse un control y que es esencial para prevenir o eliminar un peligro relacionado con la inocuidad de los alimentos o para reducirlo a un nivel aceptable. El prerequisito operativo es un prerequisito identificado por el análisis de peligros como esencial para controlar la probabilidad de introducir peligros relacionados con la inocuidad de los alimentos y o la contaminación o proliferación de peligros relacionados con la inocuidad de los alimentos en los productos en el ambiente de producción. En el caso de los prerequisitos operativos, vale la pena considerar que son medidas de control esenciales para el control de peligro, pero no tienen el control absoluto sobre el peligro. Además, el prerequisito operativo puede trabajar en combinación con otras medidas de control para prevenir, eliminar, reducir o mantener un peligro a un nivel aceptable, incluso pueden encontrarse en las distintas etapas del proceso y por último, su falla no implica automáticamente que un producto es peligroso. pero ten cuidado con eso que leíste porque tú no estabas antes, porque en la definición que, que da la norma de PPRO, si es un sistema, porque tú puedes definir si te vas por PCCs o te vas por PPROs, que está acá. Entonces mira que es muy Ujú. diferente. Dice medida de control o combinación de medidas de control aplicadas para prevenir o reducir un peligro significativo relacionado con la inocuidad de los alimentos a un nivel aceptable. Exacto. Que mira que lo que tú leíste ahí prácticamente le dio esta definición a PCCs. Sí, estoy leyendo textualmente lo que está en PCC y en PPRO. Claro, entonces mira que en PPROs no. Porque digamos que los PPROs, cuando vamos a ver la realidad, lo que se está buscando con PPROs es hacer una medición de riesgo. Ujú. Pero es que el árbol de decisiones siempre ha traído esta medición de riesgos. Lo que pasa, Intrínseca. intrínseca, lo que pasa es que antes no se dejaba evidencia. Ujú. Así es. Lo que entiendo es que el uno no sustituye el otro, se complementan, ¿no? No, pero tú sí los puedes sustituir en ISO 22000. Tú puedes irte o por PCCs o por PPROs. Sí, Y es PPRO. valedero. Por eso ten cuidado con esa que te dijeron ahí. Lo que les estoy demostrando acá es que en esta pregunta número 3 hay un análisis de riesgos, donde yo tengo que hacer una probabilidad frente a una gravedad y tomar una decisión. Ahora, si yo le aplico esto a todos mis posibles riesgos, lo puedo hacer a través del árbol de decisiones, me fui por PCCs, Bueno, o lo puedo hacer solito y me fui por PPROs, que más o menos uno cuando se va por PPROs define una metodología de estas. Pero como les digo, el árbol de decisiones también me tiene en cuenta este análisis de peligros. Y aquí, cuando los que estuvieron conmigo en la primera clase, cuando entró el grupo grande, acá siempre va a haber una subjetividad. Siempre en los análisis de riesgos va a haber una subjetividad y creo que esto se los he repetido yo muchas veces en el riesgo. ¿Quién me explica qué es esta subjetividad? que va según la percepción del que analice o establezca los puntos críticos o los prerequisitos. Sí, claro, esa es la subjetividad, cómo se cierra. ¿Cómo se cierra? Claro, porque siempre va a haber una subjetividad en un análisis de riesgos.
tanto sea por árbol de decisiones como por PPROs. Yo creería que ahí es importante que el equipo de nuclear sea multidisciplinario y que vaya en un enfoque y que a la final, entre los conceptos que saquen, se pierda esa subjetividad y vaya más afín a la norma o a lo que realmente quieran con lo que van a establecer. O sea, como auditor, ¿yo qué esperaría ver? ¿Qué esperarían ver ustedes como auditores? ¿Qué les daría tranquilidad a ustedes como auditores? A los David, bueno, Jessica, a Caterine, a Olga, Daina nunca nos contestó, Solprosic tampoco nos contestó, no Solprosic, hola Solprosic, y nos escriben y nos contestan. Si nos escuchas, estamos invocando el espíritu de Solprosic. Bueno, Daina ya como que apareció. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, lo que pasa es que, bueno, estamos apenas llegando al grupo, como adaptándonos, viendo, digamos, escuchándolos un poquito y, digamos, viendo la metodología del curso, porque es la primera vez que realizamos un curso con ustedes. Qué Entonces, bueno. digamos, nos cogió también de sorpresa porque no teníamos muy claro el tema de la sesión de hoy. Ya. Y bueno, entonces digamos que por eso es que ¿Tú hemos estado en silencio. ¿Tú qué curso estás tomando? El de ISO 22000. Bueno, pero ¿qué profesión base tienes? Ingeniería industrial. No, listo, entonces, porque como yo sé que hay gente que viene de ISO 9, 14 y 15, pues está bien, como para saber. Eh, ya que ya que estás justo en el curso ISO 22000, te hago la pregunta. Como auditora, ¿qué esperarías ver para que te dé tranquilidad frente a la persona que hace el análisis de riesgo para poder cerrar esa subjetividad? Que digamos que lo subjetivo esté validado con un método cuantitativo o que haya por lo menos una comprobación de los hechos, ¿no? Igual, digamos, en el caso mío, la norma, la ISO 22000 es bastante nueva, yo manejo calidad y las demás. Pero igual basándonos, digamos, que en lo que normalmente... Pero la pregunta aplica para 45. Vamos a hacerla para 45, pues, que todo el mundo tiene claro el análisis de riesgos. Como auditor, ¿qué te dejaría a ti tranquila ahí de la persona o el equipo que hizo ese análisis de riesgo? O sea, por lo general que evalúo no solamente, digamos, en el caso de los riesgos, el aspecto numérico, sino que también contempló, lo contextualizó, digamos, que en el tema de si es digamos, un peligro, un riesgo, que se tenga en cuenta, digamos, cuántas veces se ha materializado, incluso en el sector, pues qué tan viable es que se presente y acorde a eso se haya dado la evaluación del riesgo. Ya. Digamos que esa es la forma de hacerlo, pero eso no te garantiza que como auditor tú tienes claro esa subjetividad. Acá Nidia dice multiplanar ya no sea complicado los principios de contexto. Dime, David. No es con bibliografía. No. Digamos que cada análisis tiene que estar sustentado, pero cualquiera lo puede hacer. Olga, ¿tú qué crees? David, Bien. ¿cómo? El Nuestra, perfil, la hoja de vida. la Que hoja sea de un vida técnico. la hoja de vida de quién? David parece ser que tiene problemas de sonido. ¿Aló? ¿Me están escuchando? Hola. Sí, señor. Hola, Solprosí, ¿cómo estás? Imagínate que usted está diciendo Sol Pro sí, pero yo a todas estas yo pensé que yo había entrado con otra cuenta y pensaba que era Yaina la que había entrado por Sol Pro y por eso no contestaba, pero ya me doy cuenta que soy yo, lo siento mucho. No te Mi preocupes. nombre es Yaslin Pacheco y también estoy en el curso de auditor con la ISO 22000. Bienvenida. Estamos ¿Qué profesión base tienes? ingeniera química. Bueno, me gusta. Se ha acabado
fortalecer nuestro equipo de inocuidad y alimentos y Hazard con las dos personas que entraron. En- ¿Qué opinas? Él dijo la hoja de vida. ¿La hoja de vida de quién? Bueno, yo pienso que digamos, para eliminar un poco la subjetividad, pienso que por allí lo que escribió la compañera, de que sea un equipo eh, pues multidisciplinario, pero también que tenga participación y consulta de todos digamos, los directamente afectados a la exposición del riesgo. Pienso yo que sería una forma de nosotros garantizar de que se está haciendo el análisis de forma correcta y obviamente aplicando la metodología, porque nosotros validamos las competencias de la persona, la metodología que se esté aplicando, que sea una metodología ya aprobada, por Yo les decirlo así. hago, yo les hago una pregunta a todos. Ustedes como auditores van a una empresa y ven que hay un equipo multidisciplinario, que digamos que ya hablamos del equipo de inocuidad, que tenían hasta un microbiólogo, pero tienen microbiólogo, químico, ingeniero industrial, mejor dicho, están más armados que un yogur. Pero de eso, hay dos que no se han graduado y el resto, otro es practicante y el tercero lleva un año de experiencia. ¿Ustedes como auditores confiarían, creen que ahí hay más subjetividad? Y van a otra empresa donde encontraron que hay un grupo interdisciplinario también que tiene unos ingenieros de alimentos, tienen un microbiólogo y este microbiólogo tiene 10 años de experiencia. ¿Cuál de esos dos confiarían ustedes más como auditores? Pues el tema de las competencias de cada uno de los equipos. Tienen la misma competencia ambos equipos, sino que uno tiene más experiencia que otro. Sí, exacto. O sea, en el tema de experiencia, pues un equipo tiene más experiencia, pero yo pienso que no se descalifica el ejercicio que haga el otro No, equipo. no se puede descalificar, pero sí tenemos que ser conscientes como auditores que puede haber más subjetividad en cuál. En el que tiene menos experiencia. Olga, ¿tú qué crees? Qué pena que no. Sí, que es más subjetivo los menos expertos. Claro, y eso sí quiero, como auditores que ustedes van a hacer, que miren muy bien, porque pueden haber equipos muy bien formados, pero es que uno también tiene que ser consciente de su experiencia hasta dónde llega. Y a veces es bueno que el equipo de inocuidad te fortalezca. Bueno, acá dicen que hay egos. Si está hablando de egos, debe estar hablando de auditores, ¿cierto, Nidia? Pero habla, Nidia, que tu micrófono funciona. Natalie. Ah, bueno, Natalie. El que tiene, el que tiene mayor también por términos culturales en algunos casos y egos. Bueno, cuando hablas de egos, hablas de auditores, que eso sí nadie nos gana en egos. Pero, pero saquemos los egos del cuento. Siempre que se hace, cuando uno como auditor pregunta quién hizo el análisis de riesgos, y esto aplica para todas las normas, siempre hay que mirar la experiencia y la competencia de la persona que hizo ese análisis de riesgos, para saber qué tanto se ha cerrado esa subjetividad, porque también sigue habiendo subjetividad. La variación, ¿quién la controla? Nadie. Nadie controla la variación. O sea, ni el mejor analista de riesgos tenía en su cabeza metido lo que iba a pasar con el COVID. Ni el mejor. Ahora hay que llegar a esos análisis, pero uno sí esperaría que cuando que las personas que hacen los análisis de riesgo sean los más competentes, para que lo tengamos en cuenta. ¿Listo?
Sí queda Yo claro. hago una consulta, digamos que con relación a eso. Sí, Digamos que estamos, bueno, entiendo que se centra mucho más en el tema de que la evaluación la haga una persona que tenga mucha experiencia, pero también suele pasar, no sé, que hay personas que tienen años de experiencia, pero que a nivel de las técnicas usadas o a nivel de la ejecución como que del proceso, encuentra uno unos errores que a veces, y de pronto no en esta norma, pero en otras normas sí pasa, de que de pronto, listo, tiene 10 años de experiencia, pero cuando uno entra a evaluar la metodología aplicada, se encuentra que no fue la adecuada o no se aplicó de la forma correcta. Entonces, no sé, o sea, pienso que de pronto hay que balancear experiencia versus método versus competencia, no sé. eso es lo que tiene que mirar el auditor específicamente. Lo que pasa es que por experiencia, yo que llevo más de 15 años como auditor, siempre que uno audita este pedacito es complicado porque, como lo dijo Natalie, si ahí termina habiendo una lucha de conocimientos. Yo soy auditor de 9, 14, 45 de alimentos, de un sinfín de normas. Y y esto lo viví por experiencia propia cuando auditaba ISO 14000, porque enfrentarse a un ambiental y demostrar lo que Yaina está diciendo, oye, pero es que tú estás trayendo una metodología de Leopold, que es una metodología para evidenciar impactos ambientales, y tratarle de demostrar a alguien que hizo un análisis de riesgos que está equivocado, termina siendo una lucha de conocimientos, donde uno como auditor tiene que estar muy bien sustentado para decir, oye, ten en cuenta, porque prácticamente eso sería hacer un mal análisis de riesgos, sería una no conformidad menor o mayor desde el punto de vista de certificación. ¿Qué creen ustedes? Para mí sería mayor. Claro. Entonces, por experiencia, eso se vuelve un problema, porque tú le estás diciendo, oye, montaste todo tu sistema sobre una falencia. Tú estás montando todo tu sistema de riesgo sobre tu principal riesgo, vamos a llevarlo a alimentos, es Clostridium botulinum, pero te aseguro que tu principal riesgo es E. coli. Entonces, imagínate, todo su sistema está montado sobre lo que no es. Eso ya es una no conformidad mayor. Entonces, uno ahí como auditor tiene que sustentar muy bien, bajo la metodología que la organización tiene, porque nosotros tenemos que analizar la metodología de la organización para demostrarles que ellos están equivocados. ¿Listo? ¿Qué es lo mejor? Que esa subjetividad al hacer un análisis de riesgos lo cierre la competencia. Y hablo, como lo dijo aquí Jaina y lo dijo Natalie, la competencia en palabras generales. Acuérdense que la competencia se basa por educación, experiencia, principalmente educación y experiencia, porque ya quitaron otros factores para que lo tengamos en cuenta. Ahora, con lo que les estoy mostrando acá, aquí ya hay un análisis de riesgos en la pregunta número 3. Cuando se hace este análisis de riesgos, si podría un peligro identificado producir una contaminación superior a los niveles aceptables o aumentarles a los niveles inaceptables. Si decimos que sí, pasamos a la pregunta número 4. En la pregunta número 4, ¿se eliminarán los peligros identificados o se reducirá su posible presencia a un nivel aceptable en una fase posterior? Como dice acá es muy claro, esta pregunta tiene, lo que se busca es que si hay una fase donde yo controlo el peligro o si simplemente hasta aquí se llega en nuestro proceso. Si nosotros, si en el árbol de decisiones nos dicen sí, no es un PCC. Si nos dicen no, es un punto crítico de control. Y aquí voy a aprovechar la experiencia otra vez de David Restrepo frente a una fase que él colocó como ejemplo.
David, ¿cuál fue la fase que tú colocaste como ejemplo para la pregunta 1? Para todos. Estamos, pues el ejemplo que coloqué fue limpieza y desinfección de frutas y verduras. Listo. Yo voy a decir que el producto a evaluar es una ensalada en fresco. ¿Sí queda claro para todos? David colocó una fase. La fase se llama desinfección de verduras y frutas y es para hacer ensaladas en fresco. ¿Quién me le aplica el árbol de decisiones a esa ensalada en fresco? ¿Qué pasó? ¿Se volvió a caer la red? ¿O se cayó otra cosa? ¿Aló? ¿Se escucha? ¿Se escucha? Señor, Pues yo dejé el árbol y nadie se tiró. ¿Qué pasó? ¿no me puede repetir? Bueno, David nos colocó cuando hablábamos de una fase, ¿cierto? Sí. Que lo que él colocaba era desinfección de frutas y verduras, ¿cierto, David? Sí, señor. Desinfección de frutas y verduras. Yo estoy diciendo que el producto que estamos a esa fase que está ahí, vamos con nuestra microbióloga experta en riesgos. ¿Qué podría venir ahí en eso? Ay, me quitó el árbol. No, pero digo yo, ¿qué posible riesgo biológico podríamos tener? Empezando Bueno, por esclerecia, listo, ¿qué más? Por E. coli, ¿cuál más podría haber? Que esa es la normal. también podríamos tener Shigella. Sí, estoy de acuerdo. También podríamos tener mm, Afilococcus. no mucho. Ese es difícil, pero podría. Sí, Bueno, podría. que nuestros 3 análisis nos salieron esos 3. Ahora, mi pregunta es, ¿a cada uno le tengo que aplicar el árbol de decisiones o a los 3? A los 3. Pues si es, sí, A me los parece bien. 3. En eso, tengan en cuenta, HACCP no es difícil, HACCP lo que es largo. Tengo que hacer un árbol de decisiones para estafilococo, un árbol de decisiones para Escherichia y un árbol de definiciones para E. coli. Cada uno tengo que hacerlo. Ahora, vamos a pensar que se lo vamos a hacer a E. coli. ¿Listo? ¿Quién lo va a hacer? ¿O lo quieren hacer entre varios? No. Te las montamos a las nuevas, equipo. Que paguen derecho de piso, ¿cierto? Ok. Entre varios. Pero es que como nadie quiere hablar, La etapa fue Lo hacemos entre varios. sí, sí. ¿Quién se voló? ¿Quién se voló? Oiga, se volaron aquí ya unas. Dice eso, pero sí que se voló una. Bueno, no. Para que vean, vamos a dejar que sean solamente los hombres. Esos son unos berracos. ¿Estamos de acuerdo, mujeres? Sí. Sí, Ahí sí todas dicen que sí, perfecto. Bueno, hombres. David segundo, Javier y quién más, no hay más. Y yo no sé por qué me los juntan todos aquí de una vez. Señores, ustedes, David, David Restrepo, Javier, ahí se nos voló porque antes había otro muchacho, ¿cierto? Daniel Felipe. Daniel ya no está, ¿cierto? ¿No? No se nos fue. Bueno, ustedes 3, apliquen el árbol de decisiones. Las mujeres los están viendo.
Dice, en la primera dice que si existe medidas preventivas de control. Sí. ¿Cuál es la ¿Qué pregunta? medidas preventivas de control hay para la desinfección? Pues el tipo de desinfectante que se tiene, ¿cierto? O sea, ¿Qué sí, tipo de desinfectante? Sí. listo. Bueno, sigan. Desinfectantes cuentan con, bueno, hay que, digamos que dosificarlo. El No, fabricante no, nos por eso. dice en qué Dicen, medida, ¿existen medidas preventivas ¿cierto? de control? Sí, ya sabemos cuáles son. Sí. ¿Qué pasa? ¿Pasamos a la pregunta número 2 o no, muchachos? Sí, donde dice que la Pasamos a la sopa 2. ¿Qué? o sea, la medida de limpieza y desinfección fue hecha para eliminar un riesgo, un peligro, Y perdón. reducirlo. Ujú. Sí. Eso es cierto. Entonces es un PC. Ah, bueno, para ese caso de ensaladas frescas, estoy completamente de acuerdo. Llego hasta la pregunta 2 y digo, sí, eso es un punto crítico de control. ¿Quedó claro cómo se aplica? Ahora, vamos a pensar que esas verduras es para hacer unas sopas. ¿Estamos de acuerdo, equipo? Ujú. De acuerdo. Sopas lo van a hacer las mujeres. La verdad es que nosotros los hombres escasamente sabemos hacer ensaladas. Los que saben. Mentira. No hay Los que buenos saben. cocineros. ¿Quiénes son más expertas en hacer sopas? Las mujeres, los Jorge. Los Jorge. No, ahí sí los hombres, les doy yo papaya para que se vengan y no hablan. Todas las mujeres, mi mamá era una experta en hacer sopas. Bueno, vamos aquí para sopas. Las mujeres, las escucho. Son muchas. Espero que peleen ahí, que se escuchen muchas voces. Bueno, entonces, Eso. ¿existen medidas preventivas de control? Sí. Y sí, estoy de acuerdo, espero que estoy aquí mirando a ver si miro quién es la que está hablando. Ya, listo, volvemos. Eh, Ah, sí, que por favor. sí, me fui yo sin el árbol, mire lo que está. Entonces, la medida preventiva, pues es la cocción. Ujú. No, ¿No? no, ¿cuál es la medida Primero, es la preventiva? desinfección. Claro, Desinfección. Primero trabajamos eso, la desinfección. eso, así me gusta, que hablen todas al tiempo. Ok. ¿De qué están participando? Bien, no se la dejen moner. Bien, David, así me gusta. Y si ellas dan papaya de una vez, listo, sí, esa es la medida, la desinfección. Bueno, luego, ¿qué sigue? Luego dice, ha La sido desinfección. la fase especialmente concebida para eliminar o reducir un nivel aceptable en la posible presencia de un peligro. Sí, Entonces también va a ser PCC. sí. No, No. ¿Qué pasa? ¿Cómo? Ajá. ¿Cómo, cómo? La respuesta no, sería porque que es para cocción. Claro, es para exacto. cocción. Si yo Entonces no, quisiera, seguimos a la tercera. ahí pasaríamos a la tercera. Exacto. Diferente para el consumo de ensaladas en fresco. Porque yo podría hacer sopa sin necesidad de hacer una desinfección de mis frutas y de mis verduras. Sí. Sí, la realidad es dentro del análisis, sí. Y podría hasta saltar esa fase, si yo quisiera, o tenerla igual. Ahora, en este caso, como sé que no es una fase específica y sin ese control, porque si lo hacemos así, ¿qué pasaría con la organización? Nos llenamos de PCCs. Y la realidad es que eso pueden ser BPMs. ¿Listo? Hablando de peligro biológico, pero, por ejemplo, vamos a llevar el contexto real de una cocina. Si Ajá. nosotros podemos hacer una sopa con unos insumos sucios, tenemos peligro físico asociado posterior al consumo de la sopa. No, 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 pero acuérdate que estamos evaluando un riesgo. ¿Qué estamos evaluando en este caso? Es biológico.
La de Coli. Exacto. Si yo identifiqué físicos, tengo que aplicar un árbol de decisiones para el físico Así, que haya encontrado. total. Es que yo me fui a la cocina real. Sí, no te preocupes. Acuérdate que aquí es por cada uno de los riesgos. Listo, señorita, sigan entonces. Los quiero escuchar. Bueno, entonces nos vamos con la 3. Sí. Podría producirse una contaminación con peligros identificados superior a los niveles aceptables o podrían estos aumentar a niveles inaceptables. Sobre Escherichia de coli. Ahí es donde tenemos que llegar a este pequeño análisis de riesgos. Probabilidad por gravedad. ¿Qué creen ustedes? ¿Sí o no? ¿Paro y no es un PCC o pasaría a la pregunta número 3? No. Pasa la siguiente. Te paso a la 4. Es que por allá alguien dijo que no. Me acaban de enredar, como siempre, las mujeres en mi vida me enredan. Una dice sí, otra dice no, y cuando dicen no es sí, entonces quedamos jodidos, ¿cierto, muchachos? Y a ninguno me apoya, me dejaron morir estos muéganos. Bueno, entonces, ¿sí o no? Pasa la 4. A la 4. Claro, porque es que la realidad es que sí se podría aumentar después de que yo lave mis frutas, se podrían volver a contaminar y aumentar los niveles en las verduras. Sí. Claro. Acuérdense que lo estamos viendo es en la fase. La fase es una fase que se llama desinfección. ¿Estamos de acuerdo, David Restrepo, cierto? Sí, Bueno. Entonces, ¿podría una contaminación con peligros identificados superiores a niveles aceptables o podrían esto aumentar a niveles inaceptables? Sí. La realidad es que sí, porque yo lavo, lo coloco por allá, hay unas condiciones ambientales muy fuertes, o ya venía la zanahoria medio ya pasadita, entonces tal, sí, entonces ya que tiene que hacer, aplico la pregunta número 4, sigamos. ¿Se eliminarán los peligros identificados o se reducirá su posible presencia a un nivel aceptable en una fase posterior? Sí, Y entonces no es un PCC. Y digamos que en el cuadro yo coloco en qué fases que lo controlo, por decir algo. Vamos a pensar que esto es estábamos acá en recepción, estábamos, por aquí hay una fase parecida a esa. Lavado. El lavado, sí, por aquí dice lavado en algún lado. 15. 15, gracias. 15, lavado, estábamos en lavado, perfecto, por decir algo. Y luego resulta que por aquí hay un tratamiento térmico. Vamos a pensar que aquí es donde se hace la sopa, ¿cierto? En ese caso, en el cuadro yo colocaría sí, lo controlo en el 25. ¿Listo? Y ese es el árbol de decisiones. Si yo digo no, si no hay una fase de control superior, automáticamente es un PCC. Ahora, aprovechándome otra vez de David Restrepo, que ellos ya tienen HACCP, pensemos en la fase de, ¿cómo lo tienen ustedes definido el servicio cuando el servicio de restaurante, ¿cómo lo llaman ustedes? David. hola, me repite que cómo se llama el servicio de restaurante. Sí, cuando ya estoy entregando la sopa, cuando la estoy sirviendo, ¿cómo lo tienen definido ustedes? Es ¿Cómo llaman prestación del esa servicio. prestación del servicio? Entonces vamos a pensar para prestación del servicio. David, hazlo tú solo. La hacemos vos y yo. ¿Existen medidas preventivas de control? En la prestación del servicio, sí. Sí. Entonces pasamos a la pregunta 2.
¿Ha sido esa fase específicamente concebible para eliminar o reducir a un nivel aceptable la posible presencia de un peligro? Sí. Es que ese es el problema, la verdad es que sí, ahí saltamos que es un PCC. ¿Por qué? Ujú. Porque si yo dejo que la temperatura se me baje, se me presenta la pregunta número 3, digo que sí. La pregunta número 4, ¿se eliminará esto en una posible fase posterior? No, porque la sopa ya está hecha. Y si se me contamina no hay cómo. Entonces por eso yo llego hasta la 2 y automáticamente eso sería un PCC por temperatura. Porque me imagino que la fase que estábamos viendo era la temperatura de la prestación de esa sopa en la prestación del servicio. ¿Estamos de acuerdo, David? Lo que nosotros conocemos, sí, lo que nosotros conocemos como mantenimiento en caliente o mantenimiento en frío. Exacto, que esa es la fase que estaríamos viendo. Que cuando uno llega a la pregunta número 2, uno ya sabe que eso es un PCC. Pero la realidad es que si le aplicamos la 3 y la 4, cuando llegue a la 4, automáticamente también nos tiraría PCC. Este es el árbol de decisiones. Y ese es el recorderis. Ahorita tengamos en cuenta que siempre, sobre todo en la pregunta número 3, hay un análisis de riesgo. Para que lo tengamos en cuenta cuando hablamos de los PPROs. Porque cuando salió ISO 22000, este siempre ha sido una discusión mía con ISO, con los gurús de ISO. Que ellos dicen, hay PPROs, aplique un concepto de riesgo de probabilidad por gravedad. Oye, pero es que yo siempre lo he aplicado en la pregunta número 3. Bueno, allá ellos. ¿Alguna duda hasta ahora? No, señor. ¿Y quedó claro? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, entonces digamos que hicimos un recorderis de lo que era el famoso árbol de decisiones. Como vuelvo y digo, ¿qué quiere decir eso? Que a cada uno, acá, es que estaba, se me fue. Que a cada uno de todos estos riesgos y los que salgan, les tengo que aplicar el árbol de decisiones. Lo cual quiere decir que no es que esto sea difícil, esto lo que es largo. Y dejaré evidencia que los apliqué. ¿Listo? ¿Alguna duda hasta ahora? Perdón, estaba a ver acá. Que si nos puede mandar la diapositiva. ¿Cuál? Esas que estás mostrando, que queda fácil mandar. Yo les voy a hacer un regalito ahí para que... Yo les hago un regalo, sí. Les voy a regalar mucho más que eso, ¿vale? Gracias. Gracias, profe. Les regalo toda la metodología de FAO. Son como 150 páginas. Que incluye estos ejemplos y todo para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Me comprometo a eso. De mi parte, bueno, ya creo que compensamos el tiempo. Pido disculpas por el fallo que tuvimos. Houston, tuvimos problemas. Habrá que esperar a ver qué fue lo que pasó con Google. Raro que pase con Google. De mi parte, muchas gracias. Ese es el análisis de peligros. ¿Cómo? Hay que hacer el análisis de peligro. Sí, ellos tienen que estar viendo a ver qué pasó. Para los nuevos, esta es la metodología. Para Jaina, para Solprosic y para Natalie. Sí, profe, gracias. Tengo que retomar los temas. Listo. Nada. Por ahí dice Solprosic que ya se llama Jazz. Ah, bueno, Jazz. No nos habías dicho. Te pido disculpas. Jazz. Y para Jaina, esta es la metodología que nosotros manejamos. Señoritas. Ok, muchas gracias. Muchas Sí, muy gracias. chévere. Gracias. Listo. Entonces, mejor dicho, cuelgo y les mando el regalito que les voy a mandar de una vez. Les adelanto ahí el 24.
Y bueno, nos vemos la otra semana. Ya saben que cualquier duda que tengan con los talleres se programan en el horario que el grupo de élite definió. Muchas gracias. Listo. Gracias, buenas noches. Bueno, que tengan una feliz noche y síganse cuidando y cuidándonos. Bueno, que estén muy bien. Gracias. Muchas gracias. ¿A qué lugar lo envío? Lo voy a enviar por el grupo de WhatsApp. Vale, muchas gracias. Hasta luego. Feliz noche. Listo, que estén bien. Chao. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, gracias.